Buen día, hoy mi compañero Cristian Hernández y yo, Valeria Mosquera, hablaremos sobre el mecanismo de Evans. En este video se van a tener el siguiente orden: mecanismo de línea recta, historia, tipos de mecanismos de línea recta, mecanismo de Evans, mecanismo de saltamontes, grados de libertad, tipos de eslabones y pares cinemáticos, manufactura, aplicaciones del mecanismo. El mecanismo de línea recta. ¿Qué es un mecanismo de línea recta? Un mecanismo de línea recta es aquel que en uno de los puntos rígidos traza una trayectoria que contiene una porción rectilínea de forma exacta. Como podemos evidenciar, aquí en la cinemática podemos ver un mecanismo de línea recta donde al realizar su movimiento en los amortiguadores hace una línea recta en el movimiento cuando se utiliza este mecanismo. Este tipo de mecanismo se empieza a utilizar a partir del siglo XVIII, ya que tenía como objetivo obtener una línea recta, la cual pudiera compartir la curva de un acoplador que contara con conexiones de revoluta, los cuales ayudarán a automatizar los procesos de fabricación. Vamos a hablar un poco de historia y entre esa está la biografía de Oliver Evans. Él fue un ingeniero norteamericano el cual fue pionero de la construcción de la primera máquina a vapor de alta presión. Esta fue reconocida en su tiempo porque dio una gran muestra de lo que se puede hacer con estas máquinas a vapor de alta presión. Fue el creador del mecanismo de Evans, o también conocido como el mecanismo de saltamontes. Evans fue uno de los primeros estadounidenses en construir y diseñar el primer proceso industrial totalmente automatizado, como lo es la primera máquina de vapor de alta presión y el primer vehículo anfibio. Tipos de mecanismos de líneas rectas. Aquí se pueden observar varios mecanismos de línea recta, como es el de Roberts, Watt, Chebyshev, Hawkins, Peaucellier y Evans. En el mecanismo de Evans existen tres tipos, los cuales tienen un común, el, el que es el triple balancín, y también que forman una trayectoria de línea recta. Sus diferencias se encuentran en la ubicación de las tierras, dando como resultado que cambien el movimiento del eslabón de entrada. Hablemos del mecanismo de saltamontes. Este mecanismo es un sistema articulado el cual permite crear un segmento perpendicular de un lado, generando un movimiento conocido como el saltamontes. Este mecanismo se mueve de el punto F a E en una línea recta, donde N describe una recta ortogonal llegada a E. En la visualización del mecanismo se ve que el punto Fn describe una circunferencia de centro h, mientras se ejecuta el movimiento de estos dos eslabones. En el diagrama que se muestra, se observa que es un mecanismo de 3 barras, por lo cual no cumple la ley de Grashof. Sin embargo, el mecanismo genera una rectilínea cuando se ejerce el movimiento de un punto a otro, como se muestra en este lado. Hablemos de los grados de libertad y los pares cinemáticos. El mecanismo de línea recta, Evans, se puede evidenciar por dos reglas que tiene particularmente. Si en el eslabón EH tiene que ser la mitad del eslabón NF, por lo cual si no se cumplen estas dos reglas de longitudes, no se puede crear este mecanismo y no cumple las funciones que debe cumplir. Al realizar la manufactura que tenemos en este lado, podemos hacer el diagrama cinemático del mismo mecanismo, en lo cual tenemos en el eslabón 1, enumerado 1, 2, 3, en este tenemos la Tierra, el cual está conectado a un punto
del eslabón 2 a un nodo, y también el eslabón 2 está conectado al eslabón 3. Este eslabón 3, al deslizarse por este deslizador, genera una línea rectilínea, como decíamos anteriormente, del punto N al punto E. Hablando de los grados de libertad, podemos contar que L, llamado eslabones, tenemos uno que es la Tierra, dos este eslabón y tres este otro. Y las juntas tenemos uno en la Tierra, 2 que conecta con este eslabón y 0,5 que es la semijunta que desliza por este eslabón donde descansa. Hacemos los grados de libertad y tenemos que por medio de la ecuación nos da un grado de libertad. En este mecanismo tenemos un eslabón binario porque lo componen dos nodos en cada uno de ellos. En esto, tras de que no podemos evidenciarlos porque es una semijunta, en este lado sí tenemos dos nodos, que estos dos nodos descansan sobre este eslabón, pero esto sigue siendo un eslabón binario. Y en este, de igual forma, tenemos que es una semijunta en este punto, porque descansa sobre el eslabón. Además podemos decir que se puede mirar que es un cierre de forma y también tiene como par cinemático, es un par prismático. Este es el mecanismo de Evans número 3. Este está conformado por 4 eslabones, el cual permite hacer la ley de Grachov, donde obtenemos que la sumatoria de S más L es mayor que P más Q. Entonces, este mecanismo se puede considerar como triple balancín. Para los grados de libertad, usamos la fórmula de Gröbler, en donde tenemos 4 eslabones binarios y 4 juntas completas, dándonos como resultado un grado de libertad. La regla que se debe tener en cuenta es L1 es igual a 2, L2 es igual a 1, L3 y L4 es igual a 1. Y el eslabón AB mide 2. Hablemos de la manufactura del mecanismo. Para la manufactura del mecanismo de saltamontes, primero se crea la base donde va a deslizar el eslabón más largo, que es la que tenemos en este lado. Se creó mediante un riel de un cajón y por medio de este simulamos el nodo por medio de un pasador metálico, lo incrustamos en él para poder generar el soporte fijo. Después de esto, dimensionamos el eslabón más pequeño con respecto a las reglas que se aplican para la creación, que es en este caso este. Tomamos medidas del eslabón pequeño de 15, por lo cual, según las reglas, el eslabón pequeño debe medir la mitad del grande. Pues, entonces, en este caso, tenemos el eslabón más largo que mide 30. En esto podemos evidenciar pues las dimensiones que se toman. Y bueno, en este caso, pues de la misma forma se crea el eslabón más grande, siendo que el doble del eslabón más pequeño. A continuación, se puede observar la manufactura del mecanismo de Evans número 3 y su movimiento. Bueno, y en este momento ya podemos mirar el funcionamiento del mecanismo de Evans, que está conformado por 3 barras, que hace la similitud de una línea recta, el cual está trazada la traza este lápiz, evidencia la línea recta, y al ejercer el movimiento vemos cómo va trazando la línea a medida que va subiendo y bajando el mecanismo. Se tomaron las medidas correspondientes y se procedió a cortar cada eslabón. Después se pintaron los eslabones. Los que están en azul miden 30 centímetros y los rosados 15 centímetros. Se ubicó la tierra y al lado izquierdo se unió con un eslabón corto.
Después se eligió el eslabón más largo y se unió con la parte superior del eslabón corto, que está anclado a la tierra. Por último, el eslabón sobrante se unió con la tierra y con el eslabón que se encuentra en la parte superior. Y así podemos observar cómo quedó la manufactura del mecanismo. Aquí podemos ver el movimiento del mecanismo. Aplicaciones de los mecanismos de Evans.